Buenas tardes. Vamos a tomar de nueva cuenta el tema de planificación del proceso didáctico, objetivos y fines, para poder hacer un poco de memoria del tema que hemos venido estudiando. Sabemos que el texto que ustedes tienen dentro de su aula virtual contiene pues todos estos capítulos y módulos que hemos estado trabajando. En este caso, hemos estado desarrollando el tema de la programación didáctica, la programación de aula, las concepciones acerca de los objetivos de enseñanza, la caracterización y el sentido actual de los objetivos educativos de las competencias básicas. También de las tareas del profesor en relación a los objetivos de enseñanza. Aquí, cuando hablamos de objetivos de este pequeño tema, digamos, ya los habíamos mencionado, ¿verdad? Es importante que ustedes le den importancia a la programación del proceso didáctico para que puedan identificar sus elementos. También es importante que conozcan los modelos, ¿verdad?, que existen en la planificación de la enseñanza. Pues tenemos el modelo tecnológico que actualmente pues es el que más estamos utilizando debido a la pandemia, pues la educación ha estado virtualizada casi, digamos que al 100% en el caso de la universidad. También otro objetivo es analizar los objetivos de la enseñanza desde los postulados de ambos modelos mencionados anteriormente y también a diferenciar entre los objetivos conductuales y los objetivos que expresan en términos de capacidades. Luego nos interesa identificar y describir las tareas del profesor en relación a los objetivos educativos. Y luego que también es importante que aprendan a dominar los criterios de selección y la secuencia de los objetivos. Bien, como hablamos de secuencias, también vamos a hablar de la diferencia entre la planificación y la programación didáctica. En ese sentido, la planificación tiene niveles y secuencias, ¿no? El reto de la planificación es establecer las políticas y los planes, los programas y los proyectos que orientan la formación. Bueno, esto hablando en un sentido muy general, ¿no? Estamos hablando que en un país como Honduras existen políticas, existen planes, existen programas y existen proyectos educativos orientados a la formación, ¿verdad? A la organización, a la gestión de las instituciones escolares para formar ciudadanos responsables, ciudadanos capaces de aprender autónomamente y continuamente. Pues bueno, con el tema de la educación en línea, pues estamos tratando de que haya un poco más de autonomía y más constructivismo en ese sentido, ¿verdad? De aprender haciendo. Pues, bueno, ¿para qué? Pues para actuar eficazmente en una sociedad constantemente sometida a cambio, ¿verdad? Sabemos que han habido muchos factores en los últimos tiempos que han hecho cambiar nuestra sociedad, ¿no? A nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Y pues eso, pues la importancia que tiene es que va a mejorar la calidad de la educación. Todo eso va a ir a impactar en la gestión escolar a todo nivel, ¿verdad? A nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local. Y pues esos niveles, hablando en términos muy generales, tanto de país como del sector educación, dentro de lo que es el plan de país, está la planificación estratégica, ¿no? Esa es la planificación que pueden hacer las grandes instituciones hasta las pequeñas instituciones, como la escuela, el colegio, la universidad. La planificación táctica y la planificación operativa, ¿verdad? Entonces, dentro de lo operativo a nivel escolar, pues podría caer lo que es la programación didáctica, ¿verdad? Porque el fin último de una institución es educar y en la educación se concretiza en el aula y es lo que estamos estudiando, ¿no? La programación en aula se percibe como un proyecto de acción inmediata que vamos a ir, digamos, dependiendo del proyecto curricular,
contextualizando esos conocimientos, esos planes, esos programas, ordenando las tareas, ¿verdad? Escolares de alguna manera, digamos, en determinado grupo de alumnos. ¿Para qué? Pues para contribuir a su desarrollo integral y a su capacitación misma. Bueno, entonces vamos a ver más adelante que a partir de los temas, los contenidos, ¿verdad? Los objetivos, vienen las competencias, los contenidos, la metodología, la propuesta de evaluación. Y pues decíamos que tenemos dentro de la programación didáctica varias características. Una es la coherencia, otra es la contextualización, otra es el realismo, otra es la utilidad, la diversidad y la colaboración. Y pues nos habíamos quedado por esta parte donde en forma sencilla podemos ver cuáles son los componentes básicos de un diseño o de una programación didáctica y a qué preguntas responden, ¿no? Entonces, primera pregunta es ¿para qué vamos a enseñar? Y esos son los objetivos. ¿Y qué vamos a enseñar? Esos son los contenidos. ¿Cómo enseñar? Esa es la metodología que vamos a usar, las métodos, técnicas, las actividades, los procedimientos, ¿no? Los recursos. Y luego, ¿cuándo enseñar? El tiempo que tenemos, ¿verdad? Que si es una semana, es un mes, 3 meses. ¿Cómo yo voy a dividir esos contenidos en el tiempo también? Y cómo y cuándo los voy a evaluar. Entonces decíamos, podemos evaluar en el antes, sabiendo orientar al alumno para que exprese sus conocimientos previos sobre un tema. Durante, pues estamos desarrollando una metodología, vamos a ir evaluando y también podemos evaluar al final. Y con los objetivos de enseñanza, pues aquí podríamos decir que hay una perspectiva histórica que se pueden identificar de dos formas. Hay dos formas, dice, de concebir los objetivos educativos en el proceso didáctico. Una, pues, anterior a los años 80, que deriva de los postulados que tienen que ver con el conductismo. Recordamos la teoría del conductismo, se centra en el contenido y en las conductas, pero no en la parte cognitiva, ¿verdad? Y otra, pues en la posterioridad surge el planteamiento cognitivo. Si los modelos tecnológicos o tecnicistas son el resultado del primer enfoque, entonces los modelos procesuales son la consecuencia del segundo enfoque. O sea que cuando hablamos de un modelo cognitivo, estamos hablando de un planteamiento educativo que tiene una perspectiva de proceso, ¿no? Una síntesis de sus características principales la van a encontrar en la figura 4.2 de su texto en este mismo capítulo. Y como es lógico, ¿verdad? De cada modelo se va a derivar el tipo de currículum distinto. O sea, un tipo de currículum distinto. Significa que puede ser un currículum abierto o cerrado, cuyos elementos adquieren también nuevos significados y nuevo sentido didáctico. O sea, aquí lo importante es saber si yo soy apegada a la educación de los 80, apegada al conductismo, entonces voy a tener un modelo totalmente tecnicista, ¿verdad? Pero si soy apegada al cognitivismo, voy a tener una idea de modelo procesual, de la consecuencia, digamos, de ese modelo cognitivo, viene un modelo procesual. Ok, en el diseño de objetivos es la etapa más difícil, decíamos en la clase, más difícil del proceso de planeación didáctica. Pero si se lleva a cabo de manera correcta, entonces vamos a tener los profesores la certeza y la dirección y vamos a tener el apoyo para situar correctamente el programa educativo. Entonces, un objetivo educativo es el comportamiento esperado que el alumno, como consecuencia de determinadas actividades didácticas y docentes, comportamiento que debe ser susceptible de observación y evaluación. Entonces, ese objetivo educativo es eso, es el comportamiento que se espera del alumno
y de las actividades que hacemos con el alumno van a depender si el alumno adopta un comportamiento, adopta una competencia, ¿no? De la cual nosotros podemos observar o evaluar. Bueno, ¿cómo deben ser los objetivos? Decíamos pertinentes, claros, factibles y evaluables. Flexibles también, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los pasos? Primero, identificamos la competencia que vamos a esperar lograr del estudiante. Que este estudiante demuestre al final del periodo de aprendizaje esa competencia. Luego, elaborar una lista de temas que se consideran importantes para ese periodo de aprendizaje. Puede ser una asignatura, un curso o una unidad educativa. Y 3, identificar en relación con estos temas los conceptos, principios que el estudiante deberá aprender en relación a las competencias identificadas en el paso 1. Pues este paso permite la identificación de algunas y la eliminación de material redundante. O sea que si tenemos un contenido que redunda, entonces lo vamos a eliminar. Pues no vamos a repetir lo mismo. Y preparar los objetivos de aprendizaje. A ver, hay una jerarquía. Cuando vamos a elaborar objetivos de aprendizaje, primero tenemos que saber cuáles son los objetivos del programa, ¿verdad? Cuáles son los objetivos de la unidad y cuáles son los objetivos del curso o de la asignatura. Pues en este caso podemos decir, bueno, pedagogía general tiene sus objetivos, dependen de el gran programa de pedagogía o el gran programa de filosofía, porque dentro de ese gran currículum está esa asignatura, ¿verdad? Pero esa asignatura va a estar dividida en unidades y en esas unidades de contenido, pues podría ser que tenemos, de ahí se derivan los objetivos de la asignatura o del curso, ¿verdad? Podríamos decir también que el gran programa se divide en módulos o en bloques, ¿verdad? Y de esos bloques, pues se derivan las asignaturas. Después de que los objetivos se han especificado, se selecciona el método pedagógico y luego se decide qué método de evaluación vamos a usar, ¿verdad? Entonces vamos a decir, primero se decide dónde tienen que ir los estudiantes. Bueno, entonces, ¿hacia dónde van los estudiantes? Esos son los objetivos de aprendizaje. Entonces, se proveen los medios para llegar a ese objetivo, a esa meta. Y los medios son la metodología, los métodos y las técnicas educativas o la metodología educacional. Y luego, finalmente, se provee como el mecanismo de saber si han llegado los estudiantes a la meta y vamos a poder evaluarles, ¿verdad? A ver si pasaron o no, si entendieron o no el contenido, si pueden aplicarlo, ¿verdad? Ahora, los objetivos de aprendizaje deben tener elementos claros. Uno es la condición, o sea, condiciones en las cuales se espera que el estudiante demuestre comprensión del concepto o del principio pertinente. Luego la actividad que el estudiante va a llevar a cabo o debe de llevar a cabo. Y el contenido, que es el conocimiento que el estudiante debe de demostrar. Entonces, aquí podríamos decir, una condición es que los estudiantes analizan las partes de la célula, ¿verdad? Mediante visitas al laboratorio, utilizando el microscopio para poder sacar, digamos, las conclusiones y las recomendaciones sobre el tema de la célula, digamos. Por ejemplo, que estuviéramos estudiando células cancerígenas, pues de ahí va a salir un conocimiento nuevo, de ese estudio, de ese análisis. Bueno, todos los procesos educativos están orientados por esta taxonomía, en el sentido de que la taxonomía divide los procesos educativos en diferentes niveles de conocimiento, ¿verdad? Estos son como los niveles, como los ámbitos del conocimiento, ¿verdad? O del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se adquieren conocimientos, pero también se comprenden esos conocimientos, se aplican, se analizan, se sintetizan y se emiten juicios
Significa que si solo vamos a memorizar, entonces nos quedamos solo en el nivel de recordar información. Entonces el maestro tiene que tener cuidado, no solo poner a los estudiantes a memorizar información, a recordar textos o contenidos, eso se olvida, pero sí lo ponemos a hacer ejercicios de comprensión, ejercicios de aplicación, ejercicios de análisis, de síntesis y de evaluación, pues el conocimiento adquirido va a ser más integral y más provechoso y el alumno va a tener mayores competencias cuando salga al mundo laboral. Esta rueda de la pedagogía se la recomiendo. Aquí pueden escanear con su celular y se les va a abrir un documento de PDF donde están esos mismos niveles, de esos ámbitos del, digamos, del conocimiento que hablaba Benjamin Bloom en su taxonomía, y cada nivel o cada dimensión tiene, por ejemplo, en este que dice recordar, los verbos, las palabras que podemos utilizar o verbos de acción para elaborar los objetivos, las actividades que podemos desarrollar con los alumnos y, como estamos en línea, las aplicaciones que se apegan o se relacionan con este ámbito, ¿verdad? Del recordar. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a memorizar y a recordar un tema? Pues vamos a utilizar esta serie de verbos para el objetivo, de actividades y de aplicaciones. Bueno, igual las demás dimensiones. Pues previo a la preparación de los objetivos de aprendizaje es muy conveniente que se define el objetivo general. Cada plan por objetivos tiene objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general pues tiene que ver más con el propósito del curso o de la asignatura o de la unidad, y pues es distinto a los objetivos de aprendizaje o específicos que el estudiante va a lograr. Esto es como lo general para llegar a lo particular, que es el objetivo específico. Ahora, los objetivos de aprendizaje pueden ser generales o específicos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí hay unos objetivos que tienen que ver con unos objetivos más específicos, ¿verdad? Describir las bases genéticas o ambientales de la diferenciación celular para el desarrollo embriológico y las características del órgano génesis relevante. Bueno, y así se van a ir viendo todos los objetivos que hay aquí, que son como los ejemplos, ¿verdad? Siempre recordemos que el estudiante debe de tener aquí un contenido, un verbo, una acción y un contenido y una condición de trabajo y de rendimiento también, ¿verdad? ¿Qué tanto el alumno va a lograr o por medio de qué va a lograr describir las bases genéticas de las diferencias celulares? Bueno, la diferenciación celular. Y pues pueden ir viendo cada uno de estos objetivos como ejemplos, ¿verdad? Muy bien, esto era todo. El ejercicio en clase era hacer equipos, eligen un tema, elaboran un objetivo general y luego elaboran dos objetivos específicos. Y bueno, los dejo con el pensamiento de Pablo Freire, que dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Así de que les invito a construir y a seguir construyendo su proceso transformador de aprendizaje. Bien, entonces espero que hagan esta actividad en equipo y luego la vamos a discutir en clase. Muy bien.